Astele.tv. Hola, hola, gente bien íntegra, muy buenas tardes. Miércoles 13 de noviembre, un miércoles más de salud integral, cuerpo, mente y espíritu. Y estamos muy contentos nuevamente de estar aquí, gracias a Astele TV, por brindarnos el espacio, por hacer posible este programa, a todos quienes nos acogen, gracias a Malena, a Kenneth, a Edgar y a todo el maravilloso equipo humano, más que técnico, pero a todos por hacer posible Bien Integra y que nos permitan llegar hasta su casa, su oficina o donde quiera que nos sintonicen. Muchas gracias. No se olviden, las repeticiones están en YouTube de toda la programación de Astele TV. Busquen Bien Integra y ahí encontrarán todos los programas anteriores. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pero antes de empezar quiero comentarles, estoy preocupado, como creo que muchos de todos los mexicanos estamos preocupados. Acaba de suceder, según reportan, una balacera en el TEC, en el campus Santa Fe. Pues mucho cuidado, hay que revisar las noticias y veamos qué es lo que está pasando. Y justo a este tema quiero comentar, desde mi opinión, lo que yo creo. Me parece que tenemos una polarización no solo en México, sino en el mundo, de todas estas diferencias, y no terminamos de comprender lo importante que es aceptar la diferencia con los otros seres humanos en cualquier ámbito de la vida, y empieza en las cosas más elementales y más sencillas como la familia, en la casa, con la pareja, con otras personas. Es sumamente importante que entendamos que la diferencia nos enriquece y nos brinda otras oportunidades. No tengo que estar de acuerdo contigo, pero tengo que estar de acuerdo en no estar de acuerdo contigo. Y eso es sumamente importante. Y esto sucede con el tema de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Cataluña, de Nicaragua, de Honduras, de México, todo lo que sucede en los países latinoamericanos especialmente, y también en Estados Unidos y en otros países en Europa o en cualquier parte del mundo. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que no podemos polarizarnos. Existen las energías diferentes de un extremo y del otro, es decir, el blanco, el negro, el día y la noche, hombre y mujer, pero todos somos complementarios, y lo importante es entender la diferencia y aceptarla. Eso es indispensable. No podemos ir matando gente por la vida, no podemos ir siendo intolerantes, y tenemos que ser sumamente cuidadosos en las redes sociales de todo lo que publicamos, porque se hace muy sencillo estar criticando sí al presidente, sí al Congreso, sí a los grupos sociales, sí a la oposición. Hay que ser de verdad muy responsables con estos temas y entender que no podemos ir publicando cosas ni manifestando cosas a la ligera. La opinión de todos es importante, pero la opinión del otro también es importante, no solo la mía. Entonces, por favor, entendamos, tengamos aceptación, y porque eso también es parte de la salud integral. Entonces, esto hará un mundo mucho mejor. Es increíble que inclusive lo que pasó ayer en la Ciudad de México, policías contra policías, ni siquiera policías contra la ciudadanía. O sea, es increíble, no puede ser que esto suceda. Por favor, tengamos un poco más de conciencia y hagamos un mundo mejor, y a través de valores reales, de la aceptación real, de la empatía, de la compasión y de la congruencia y de muchas otras cosas. El día de hoy tenemos un tema extraordinariamente importante, porque así como es importante vivir, es importante morir. Y el bien morir es una de las cosas más complejas quizás que podemos tener en la vida. Nos ocupamos de vivir y de tratar de vivir bien, y no entendemos cuál es el proceso de morir. Para poder morir tenemos que estar vivos. Ese es un requisito sine qua non, indispensable. Pero ¿cómo es que vamos a llevar el proceso de nuestra vida hacia una muerte digna? Esa es una de las cosas que vamos a platicar el día de hoy aquí. Tenemos invitada de lujo. Hasta el siguiente corte les voy a platicar quién es. Pero quiero que comprendamos que la vida está acompañada de la muerte. Es otra vez esta parte del yin y el yang, del equilibrio exacto y preciso.
y entonces tenemos que estar preparados, no con esta fatalidad de entender que nos vamos a morir, pero la muerte no tiene nada de malo. La muerte es algo y es un proceso natural de la propia vida y de la propia existencia de los seres humanos. ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué pasa después? Y toda esta historia. Cada quien puede tener su creencia, pero lo importante es qué hacemos nosotros para tener una vida digna y también una muerte digna. Y eso es sumamente importante, que nos brindan los sistemas de salud, que nos brindan el sistema del Estado, que nos brindan las instituciones, las asociaciones y muchas otras instituciones que nos pueden ayudar y acompañar para tener una muerte digna. No solamente a la persona que está en un proceso con un diagnóstico importante en donde determina el diagnóstico que ya no hay una posibilidad de vida o de una atención, sino cómo se hace este acompañamiento para el enfermo, para la persona diagnosticada y para la familia, para todo el entorno. Esto es sumamente importante. Todo esto lo estaremos platicando el día de hoy. Todos los días tenemos que prepararnos para tener un proceso natural, un proceso normal, en donde así como existe el amanecer, existe el anochecer. Y eso es lo que es la vida al final del día. Cómo vamos a ir viviendo nuestro día a día, nuestra cotidianidad, nuestra forma de visualizar las cosas, y tiene mucho que ver con estos valores de actitud que son importantísimos, que los recalquemos siempre, cómo nos posicionamos ante las cosas, porque como lo hemos platicado en muchos otros programas, hemos hablado del duelo, hemos hablado del origen de la enfermedad, hemos hablado de cómo se viene una situación de una enfermedad al desenlace de la muerte, qué pasa con la persona que vive este duelo, en fin, todas estas cosas tienen que ver con valores, y uno de ellos es el valor de actitud. Y no se trata, como les digo, de tener un exceso de pensamiento mágico en donde todo va a ser lindo, bueno. No, las cosas que no nos gustan existen, pero tiene que ver justo con lo que platicaba ahora de esta polarización extrema en donde tenemos que aceptar que las cosas suceden, que la gente muere, que la gente enferma, que nos podemos quedar sin un empleo, que podemos tener una diferencia con otra persona, que podemos terminar una relación, que podemos terminar una relación de trabajo. Y esa aceptación nos hace que podamos tener la claridad y la tranquilidad de tomar mejores decisiones. Nuevamente se vincula con otro de los temas muy importantes que tratamos con frecuencia aquí, que tiene que ver con esa inteligencia emocional, de cómo me posiciono ante las cosas. Primero me debo de conocer, debo de entender cómo ordenar mis emociones, cómo ser empático y cómo establecer relaciones sanas, fructíferas, prósperas, para tener habilidades sociales que me permitan eso. Cómo me vinculo con el otro ante sus diferencias que me deben de enriquecer. Eso finalmente es un proceso de vida que me va a poder también ayudar a tener un proceso de muerte. Yo enfermo normalmente, insisto, cuando no soy empático, cuando tengo una serie de pensamientos equivocados, cuando mi energía no es la correcta, independientemente de hábitos incorrectos en la parte del ejercicio, la alimentación, que tienen una parte importante que ver, porque como somos seres tridimensionales, todo incide. Vamos a corte, no se vayan, los esperamos con este tema maravilloso, cuidados paliativos en México.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Hola, hola, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias una vez más a Astele TV y a toda nuestra maravillosa audiencia que nos sigue. No se olviden las repeticiones de todos nuestros programas por YouTube. Bien Integra, ahí nos encuentran. El día de hoy tenemos, como les decía, un programa que se relaciona y se vincula con todos los anteriores, con muchos de nuestros programas, con el duelo, con la enfermedad, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos un tema y una invitada estrella. Ella es subespecialista en medicina del dolor y medicina paliativa, maestra en educación y maestrante en bioética. Es titular del curso de alta especialidad de medicina paliativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Alma Mater. Integrante del grupo de investigación del Seminario de Estudios de la Globalidad, Calidad al Final de la Vida de la Facultad de Medicina de la UNAM. Médico adscrito a la Unidad de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor en el Manuel G. González, profesor de pregrado asignatura en Medicina del Dolor de la UNAM, docente de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, titular del Diplomado en Cuidados Paliativos en dicha universidad, miembro del Comité de Bioética Hospitalaria y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Nada más. Así es que, por favor, vamos a dar un fuertísimo aplauso a la doctora Luz Ángela Tempos. Muchas gracias, gracias por estar aquí, por acompañarnos y por difundir esta información tan importante que es el cuidado paliativo y el acompañamiento para las personas que están en estos procesos. Muchísimas gracias por la invitación. Nos interesa bastante difundir estos temas en el país porque pues, es una realidad que ya nos está arrasando y necesitamos que la gente y el personal de salud conozca que esto existe. Muchas gracias, sí. Perdón, Adriana, Luz Adriana. ¿Cómo surge, cómo te empiezas a interesar en este tema de los cuidados paliativos? ¿Por qué? Bueno, fíjate que mi historia empieza a razón de que tuve una enfermedad que me ocasionó muchísimo dolor y pues me empecé a preguntar cómo era posible que no existiera algún método, alguna medicina que te pudiera ayudar a sentirte mejor, ¿no? Entonces, ahí nació mi interés. Yo soy de formación anestesióloga y, bueno, empecé a estudiar más estos temas. Y al conocer el manejo del dolor, pues me di cuenta que hay mucha necesidad de tratar a los pacientes que están al final de la vida y que no solo es dolor, sino que también enfocamos muchos síntomas y nos englobamos también al cuidado en la familia.
Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque finalmente una enfermedad es un proceso que no solo vive el enfermo, ¿no? Claro. Nosotros cuando hablamos de cuidado paliativo, hablamos de un estudio tanto al paciente y a la familia. ¿Por qué? Porque el cuidador que siempre va a estar con ese enfermo, al pie de la cama, que lo alimenta, que lo baña, que le da sus medicamentos, pues obviamente es un personaje muy importante dentro de toda la enfermedad, ¿no? Entonces, si el cuidador no está bien entrenado, pues no tenemos un paciente bien cuidado, ¿no? Claro. Y pues básicamente nos enfocamos a pacientes que se encuentran al final de la vida. Muchas personas tienen la creencia de que solo es cáncer lo que nosotros tratamos, pero vemos a pacientes que tienen desde demencias muy avanzadas, enfermedades cardíacas muy avanzadas, enfermedades respiratorias, pacientes que tienen VIH muy avanzado. También vemos a pacientes con insuficiencias hepáticas, por ejemplo, pacientes también pediátricos que están también sufriendo y que pueden estar al final de la vida. Y entonces vamos a acompañar, bueno, van a acompañar, de pronto también lo hacemos, pero quiero decir, porque ¿quiénes acompañan en estos procesos? Ya dijimos a quiénes, pero ¿quiénes acompañan en estos procesos? Bueno, como te platicaba, el cuidado paliativo pues va enfocado al paciente y a la familia, Correcto. ¿no? Y esto se realiza por medio de un grupo multidisciplinario, porque la familia y el paciente van a tener muchas necesidades, ¿no? Necesidades médicas, hay síntomas, ¿no? Que se necesitan controlar, por ejemplo, el dolor. Tenemos también necesidades emocionales, ¿no? Se atraviesan muchos procesos de ansiedad, depresión, duelos, etcétera. También hay necesidades sociales por parte de la familia. A veces no hay los medios o los recursos para poder afrontar estas enfermedades. Tenemos también la parte de rehabilitación. Muchas veces son pacientes encamados que tienen necesidades especiales. La parte de enfermería, porque pues obviamente el cuidador de pronto un buen día se convierte en enfermero, ¿no? Entonces hay que enseñar habilidades desde cómo bañar a un paciente, cómo voltearlo, cómo administrarle medicamentos por diferentes vías. También, exactamente, llevan dietas especiales, ¿no? Muchos de ellos no comen lo que comúnmente todo el mundo hace. Entonces necesitamos nutrición y también nos acompañamos de algunos otros profesionales de la salud, como puede ser tanatología, algunas terapias alternas, acupuntura, por ejemplo, consejeros de la religión, etcétera. Necesitamos muchas manos para poder brindar una buena calidad de vida y una buena calidad de muerte. Creo que es como en todo, ¿no? Finalmente tenemos que extender una red completa muy amplia, ¿no? Para poder hacer este tratamiento. ¿Y por qué considerar, digo, evidentemente el acompañamiento a cualquier persona es algo necesario y digno, pero ¿por qué en México? ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo es ahora? ¿Por qué en México es importante este tema para ti? Bueno, en realidad pues siempre ha sido importante, ¿no? Pero fíjate que esta corriente nació originalmente en Inglaterra. La madre o la pionera de los cuidados paliativos es Cicely Saunders, y pues ella tuvo a su esposo con un proceso de cáncer, y entonces pues se dio cuenta de que tenía múltiples necesidades y que tenía que estar saltando de un profesional a otro para poder cubrir todo lo que se necesitaba al final de la vida, ¿no? Toda esa corriente llega a todo lo que es la parte norte de Europa, al sur de Europa, después se va a Estados Unidos, a Canadá, y finalmente viene llegando aquí a México. Apenas recién a finales de los 70 se crean las primeras clínicas del dolor aquí en México. En los 70. En los 70. Pero a partir del 2014 ya se considera algo obligatorio el brindar cuidados paliativos a los pacientes y a las familias. Esto establecido en el Diario Oficial de la Federación y en todos los niveles de atención. ¿Qué quiere decir? Que si estás, por ejemplo, en una unidad de primer nivel, un centro de salud, o en un hospital general, o en un hospital de alta especialidad, se te tiene que ofertar y también tienes derecho de pedir el cuidado paliativo. ¿Ya es obligatorio por ley? Ya es obligatorio. 45 años después de que llegó la primera. Exactamente, pero bueno, ya lo logramos. No, claro, es que quiero decir para que vean, que veamos y que podamos reconocer esta arduísima labor tan intensa, tan compleja, que es poder ir consiguiendo estos espacios y estos logros que son, bueno, pues me imagino que muy satisfactorios, pero bueno,
mucho más todavía que por hacer, ¿no? En estos temas. Exactamente, ¿cómo interviene? Es decir, ya mencionábamos todo el equipo multidisciplinario, pero ¿hay algunos especialistas no más importantes, pero que tengan mayor injerencia o incidencia o participación? La realidad es que una parte muy importante del cuidado paliativo pues es el trabajo en equipo. No podemos hacerlo solos. A veces el paciente tiene más, por ejemplo, una necesidad de, no sé, la administración de algún medicamento por una vía específica y pues entra el equipo de enfermería, ¿no? A lo mejor es más la necesidad de controlar el dolor y pues entra el equipo de medicina. O a lo mejor es más la necesidad social porque no hay los recursos o no hay los medios para trasladar a un paciente y pues entra trabajo social. O sea, nosotros trabajamos en equipo, sí el médico es el que liderea el equipo, pero tenemos que ver a cada paciente y a cada familia de manera individual. Correcto. Y ¿qué tan habitual es que la gente sepa, qué tan difundido está este tema de los cuidados paliativos? Pues fíjate que poco a poco, pues a través de los medios, ¿no? Por eso agradecemos mucho el estar aquí. También hay, obviamente, por medio de las instituciones hospitalarias, pues difusión acerca de estos temas. Recientemente hemos estado de alguna manera involucrados con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, para también hacer ruido y ver que hay muchas necesidades para las personas que están al final de la vida. Claro. Pero sí nos falta todavía muchísimo. Nos falta mucha educación, por ejemplo, en las escuelas de salud, quienes están formando médicos, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, nutriólogos, no tienen asignaturas completamente que nos hablen del final de la vida, ¿no? Entonces, desde la universidad y propiamente desde que te vas formando, ¿no? A quienes no nos ha tocado cuidar al abuelo o cuidar a algún primo o algún familiar que tiene alguna enfermedad terminal, ¿no? Entonces, sí son temas que se tienen que poner siempre sobre la mesa. Claro. Pues ahí está un llamado para las autoridades, para las cámaras, para todos las escuelas, las universidades, para ir preparando, para ir teniendo chicos más con una visión más global. Y bueno, no dejemos de observar todas estas necesidades y de difundirlo. Después del corte seguimos con todo el tema de cuidados paliativos, los cuidadores primarios, los equipos multidisciplinarios, etcétera. Regresamos después del corte para continuar con este tema.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Estamos de regreso aquí nuevamente con el tema de los cuidados paliativos en México y cómo funciona y qué es, etcétera, etcétera. Yo quiero hablar del tema, bueno, estamos por ahí a medias con el tema, pero es un tema que a mí me parece muy importante, el tema del cuidador primario. Yo lo comparto como una experiencia personal y por eso quiero más orientación. Tengo una madre a la que amo profundamente y está con un proceso de enfermedad fuerte, importante, cuidada, atendida, pero bueno, a mí me consta que el cuidador primario se desgasta bastante. Entonces vamos a platicar qué es un cuidador primario, quién es, por qué, cómo funciona, cómo vive, qué siente, etcétera, etcétera. Bueno, pues tocas una parte medular, ¿no? De lo que es todo el proceso de atención al paciente y a la familia. El cuidador primario es aquella persona que habitualmente tiene una situación de vinculación familiar, o sea, puede ser mamá, papá, esposa, hijo, pero a veces son los amigos, o alguna otra persona que no tiene un vínculo familiar, un esposo, una esposa, y que se dedican a cuidar al paciente que está enfermo, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, el perfil que tenemos aquí en México, habitualmente, aunque se puede salir de la regla, pues son las mujeres, ¿no? Que son las esposas o son las hijas, aunque también existen cuidadores hombres, ¿no? Que nos estás platicando que tú tienes esa situación. Llegan a tener una edad promedio entre los 20 y los 50 años y la mayoría de las veces tienen una escolaridad baja, ¿no? Llegan a tener primaria o secundaria, pero bueno, hay excepciones a la regla. ¿Qué actividades realiza un cuidador primario? Bueno, pues realizan muchas actividades. Realizan actividades desde las actividades instrumentales, ¿no? Desde que puede ser bañar a un paciente, alimentarlo con una comida diferente. Por ejemplo, si es un paciente a lo mejor con enfermedad renal, pues tienes que darle poco líquido. O que si es un paciente con diabetes, pues tener cuidado con los carbohidratos y bueno, una comida diferente. Tienen también que hacer el lavado de cama, actividades en la casa, cuestiones de gestionar citas, conseguir medicamentos, que aquí en México conseguir medicamentos opioides, que son los que conseguimos controlar el dolor, a veces puede ser un reto.
también ellos nos ayudan, obviamente, a darse soporte emocional a la familia, ¿no? Porque están como sobre ti viendo cómo va el paciente, si ya le diste comer, si ya lo llevaste al doctor, etcétera. Sí. Y también, bueno, tienen una vida, ¿no? Tienen una vida porque pues tienen un esposo, tienen hijos, trabajo, escuela, etcétera, claro. ¿no? Entonces, muchas veces esas actividades se ven de alguna manera desplazadas o sumadas, ¿no? A todo el cuidado que se tiene que hacer. Una parte muy importante que está bien descrita y que hemos observado es que los cuidadores, pues generalmente tienen una sobrecarga emocional muy importante y entonces ellos también se pueden convertir en segundos pacientes, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión, pueden tener problemas de sueño y ser también ellos pacientes de alguna enfermedad crónica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los cuidadores, si son diabéticos o si son hipertensos, pues prefieren no tomar el medicamento y dárselo al paciente que está enfermo, ¿no? Y cuestiones así por el estilo, hay que estar estirando el gasto, ¿no? Por ejemplo, para hacer, digamos, rendir la economía, ¿no? Con los pacientes. Entonces, una parte muy importante con ellos, independientemente de capacitarles para todo el cuidado que necesitan los pacientes, pues es el soporte emocional, ¿no? Los cuidadores tienen un alto riesgo de tener sobrecarga o de tener claudicación, que es cuando definitivamente dicen, yo ya no puedo con este cuidado, ya no voy a poder, y entonces, háganse bolas todos, ¿no? Abortan la misión. Exactamente, ¿no? Y pues eso no nos favorece con nuestro paciente. Entonces, es muy importante que ellos tengan un autocuidado emocional, ¿no? Un autocuidado de sus emociones. Afortunadamente, bueno, yo te puedo platicar que en el sitio en el que trabajo tenemos talleres de cuidadores y es una buena experiencia porque es un grupo en donde se juntan todos los cuidadores y se pasan como los tips, ¿no? De qué es lo que podrían hacer. Terapia grupal. Exactamente. Catártica. Ahí sacamos aparte todo. de que hacen catarsis, pues sacan muchas cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, algo que también se está viendo, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, es que se tienen que invertir recursos en ellos, ¿no? En intervenciones psicoeducativas, también en difundir todo lo que son los cuidados paliativos y que también es muy, muy importante su labor, ¿no? Porque es reconocerles que hacen un buen trabajo, ¿no? Cuando llevas a tu paciente a una clínica, a una unidad de cuidados paliativos, si por ejemplo el personal de salud ve que lo bañaron bien, pues decirle, oye, bañaste muy bien al paciente, qué gusto que le cortaste bien las uñas o que le rasuraste la barba, el apapacho. Exactamente, porque también es importante hacer honor a la labor tan grande que hacen, ¿no? Hay muchos cuidadores en nuestro país de pacientes que tienen múltiples enfermedades, pero específicamente aquellos pacientes que están al final de la vida, digamos que sus cuidadores son como los más lábiles, ¿no? Porque entre más va avanzando la enfermedad, pues obviamente el cuidado es más, ¿no? Y entonces hay que estar como muy pendientes de todo eso. Exactamente. Sí. Bueno, me llama mucho la atención esto que dices de que la mayoría de los cuidadores primarios son mujeres. Me llama la atención y no porque, bueno, en la experiencia trabajando en el reclusorio, quienes más visitan a los internos son mujeres, siempre. Y puede ser la prima de la amiga de una señora que vive a 3 kilómetros de donde yo estaba, etcétera, etcétera. Y esta solidaridad de las mujeres en general con otros es maravillosa. Creo que ha empezado a permear y los hombres entramos en este proceso, pero es interesante. Y las edades, bueno, evidentemente creo que tiene que ver con un tema de ser productivo y estar fuerte y poder atender a otro que requiere, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco del tema del dolor. O sea, ¿qué es el dolor? ¿Cómo se vive? ¿Se vive igual? ¿Es medible? En fin, porque es un tema complejo. Sí, cuando hablamos de dolor, bueno, nos podemos ir por muchos lados, ¿no? O sea, como tal, la definición del dolor, pues nos habla de que es una experiencia emocional, porque cada persona vive de manera diferente el dolor, según cómo le fue en la feria, ¿no? Es una experiencia sensorial, hay un daño real como tal, que puede ser un proceso de cáncer, por ejemplo, puede ser una cirugía, una fractura, etcétera, y que además este proceso de alguna manera nos avisa de que algo está mal en nuestro cuerpo, ¿no?
cuando hablamos de dolor en el paciente terminal, habitualmente hablamos de dolor severo, dolor moderado o dolor severo. Correcto. Y este tiene que ser tratado con medicamentos que nos puedan ayudar, medicamentos muy fuertes. Estamos hablando de que utilizamos derivados de la morfina y para poder tratarlo, ¿no? Estamos hablando de que al final de la vida, pues queremos proporcionar una calidad de vida y un proceso de muerte digna, ¿no? Y entonces es muy importante plantear, bueno, los medicamentos necesarios para el tratamiento del dolor, que muchas veces son mucho más baratos que los medicamentos que habitualmente conocemos. Y también es importante pensar en que pueden existir algunas otras terapias, como rehabilitación, por ejemplo, que nos pueden ayudar para poder controlar. A reducir. Esto, exactamente. Y es que es muy interesante, es decir, cómo medir la parte del dolor, cómo saber que el dolor existe cuando en realidad es un síntoma y no es un signo que es medible, ¿no? Entonces, esa parte del dolor, ¿cómo podemos saber qué tanto es prueba y error? ¿O cómo se...? Pues mira, cuando nosotros evaluamos a un paciente que tiene dolor, sí, obviamente tenemos varias escalas para poder medirlo, ¿no? De acuerdo a la edad que tenga, de acuerdo al proceso que tenga. No es lo mismo medir dolor en un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer o en un paciente que tiene demencia, que a lo mejor no te puede contestar las preguntas y tienes que medir más las conductas que puede tener, ¿no? Claro. En los niños, por ejemplo, también medimos mucho las conductas, si está confortable o a lo mejor si está llorando todo el tiempo o si no se consola con su mamá. Ya hay escalas como bien definidas. Pero algo que manejamos mucho en cuidados paliativos es ese concepto de dolor total. ¿A qué nos referimos? Sí. A que puede ser dolor físico, sí, porque hay un proceso de enfermedad, pero también viene junto con un proceso emocional, viene junto con un proceso espiritual, ¿no? Porque esa persona que está muriendo, pues tenía una vida atrás, a lo mejor dejó un trabajo, a lo mejor dejó de ser el jefe de familia, o puede ser que pues tiene miedo, ¿no?, a lo que le está pasando y resignifica el dolor que está teniendo, claro, ¿no? Habitualmente conforme va avanzando la enfermedad, el dolor se va incrementando. Y también hay la parte social, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ver a nuestro paciente y a la familia nada más como que, está el dolor, dale la tableta de morfina. O sea, tiene que ser un concepto, si lo quieres llamar integral, holístico, para poder manejarlo adecuadamente, ¿no? Hay pacientes que tienen más un dolor emocional, si lo quieres llamar así, que un dolor propiamente físico por todo lo que están perdiendo. Claro. Y esto es sumamente importante que lo tengamos muy, muy claro, que lo sepamos, que lo veamos. Lo que acaba de decir la doctora es, holístico es todo, no es aquello que es como espiritual y es extraño y es ajeno. Holístico habla de todo y entonces, como decimos aquí en Bien Integra, salud integral, cuerpo, mente y espíritu. Y esa es la parte que están trabajando en los cuidados paliativos, que es muy importante que veamos con esta capacidad de respuesta en todos los ámbitos, porque creo que antes, o uno de los puntos que se puede o se podía achacar al tema de la medicina, es que se podía convertir en algo muy frío, ¿no? De decir, bueno, pues te atiendo, te doy la medicina y no veo toda la parte, sobre todo emocional, y pues esta parte espiritual que tiene que ver no solamente con creencias, sino con otros temas de energía y de vibración y de forma de un espacio digno. Los espacios tienen que ver, ¿no? ¿Cómo interviene, cómo influye un espacio? Pues bueno, a mí me gustaría platicarte que una parte importante del proceso que nosotros llevamos con los pacientes y con la familia, pues es el dar noticias, por ejemplo, dar malas noticias a veces. Claro. Y pues buscamos espacios que nos permitan tener esa comunicación, ese diálogo efectivo, porque muchas veces tomamos decisiones sobre dar tratamientos, no dar tratamientos, claro, modificar medicamentos para el dolor, por ejemplo, y lo ideal pues sería que fuera pues un espacio confortable, lindo, lleno de cuadros, con colores tranquilos, pero bueno, en los hospitales habitualmente eso no sucede, pero nos encantaría que pudiéramos habilitar los espacios para poder estar así, ¿no? Pues ya lo saben, finalmente vamos a ir a corte y regresamos para hablar de cuidados paliativos en otras edades.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Estamos de regreso en Bien Integra, Salud Integral, Cuerpo, Mente y Espíritu, y en nuestro programa cae como anillo al dedo para tratar este tema de cómo humanizarnos, pero gracias nuevamente a Astele TV y a todo el equipo técnico y humano, sobre todo, que hacen posible que lleguemos a donde ustedes están y que nos favorezcan con su clic para vernos, para escucharnos, para compartir. Muchas gracias a Astele TV y a nuestra audiencia querida y a Duc Producciones, mi amiga Laura hermosa. Estamos hablando de cuidados paliativos, que son, dónde encontrarlos, cómo buscarlos, qué es. Y yo quiero preguntarle a la doctora Adriana, ¿qué hacemos con el tema de los niños? ¿Cómo tratar los cuidados paliativos? ¿Cómo funcionan con los niños? Tan difícil que a veces puede ser tratar a nuestros pequeños. Uy, acabas de tomar una fibra, tocar una fibra sensible. Porque déjame platicarte que si en los adultos o en los adultos mayores estamos en pañales, en Claro. el manejo de los niños realmente podría decir que no estamos tan bien, ¿no? Hay muy pocos servicios que nos ayudan a todo lo que es el proceso al final de la vida en los pediátricos. Es un trabajo muy importante que se hace con la familia. Imagínate a los papás, ¿no? Con un niño con un cáncer o con una situación de alguna enfermedad terminal, y pues estar de alguna manera enfrentando la enfermedad, sí, pero también todo el proceso de duelo, ¿no? Claro. Como mencionabas hace un rato. Los niños también necesitan medicamentos para el dolor y llegan a tener dolores muy severos. Y es un problema grande que tenemos aquí en México, en toda la República Mexicana, y te voy a decir por qué. Porque no existen medicamentos en formulaciones pediátricas derivados de la morfina para los niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Partir las tabletas 40 veces, Wow. partir parches de medicamento muchas veces para poder darles la atención que ellos necesitan, ¿no? Entonces, es una situación horrible, ¿no? Porque la realidad es que ellos deberían de tener pues toda la infraestructura para poder atenderlos. Es un proceso en el que hay que considerar a los papás, sí, pero también los hermanos, que Claro. también están viviendo la situación,
Y una parte muy importante que me gustaría comentarte de los cuidados paliativos es que no nos quedamos en el proceso cuando el paciente ha fallecido, sino una vez que el paciente muere, pues quedan dolientes y seguimos en toda la parte del proceso de duelo, pues obviamente para ver que las familias estén bien. Increíble, eso es importantísimo porque uno cree que, bueno, evidentemente la enfermedad y este proceso de la enfermedad, de los gastos, la parte económica, la parte emocional, la parte de la ausencia de la persona, pues no termina ahí, ¿no? Viene después todo el proceso, el post-mortem, y la familia pues tiene un vacío enorme y un duelo grande, ¿no? Entonces, ¿cómo no sé, qué diagnóstico puede haber para las familias? ¿Cómo se les da este acompañamiento? ¿Qué se sigue? ¿Qué hay? Bueno, habitualmente cuando nosotros hacemos un proceso de atención, tanto en niños como en adultos, como primera parte, por así decirlo, hacemos algo que se llama reunión familiar y reunión de malas noticias. Okay. ¿Por qué? Porque nos ponemos, de alguna manera, obviamente, después de revisar el expediente clínico, de tener una charla con el médico tratante, de ponernos de acuerdo cuáles serían los objetivos de tratamiento, qué estamos esperando y qué va a suceder, hablamos con la familia y les planteamos las cosas como están pasando, ¿no? Tenemos opción A, opción B y opción C. La mayoría de los pacientes deciden irse a la casa, pero también el cuidado paliativo se puede llevar en el hospital, y nos planteamos qué tipo de tratamiento vamos a dar y cuál va a ser el objetivo de ¿no? Para no dar como falsas esperanzas, ¿no? Como dicen por ahí. También otra situación importante es que se evalúa al paciente en cuanto a la cuestión emocional, de rehabilitación, nutrición, médica, etcétera, o sea, lleva una evaluación integral, y también al cuidador. Claro. ¿Esto para qué? Para ver si tiene algún dato de sobrecarga, alguna posible claudicación, y también para ver si está entendiendo la situación que está pasando, cómo están sus emociones, y pues obviamente irlo como captando para ver si tiene algunos marcadores, si le quieres llamar así, para duelo complicado, y entonces darle un seguimiento posterior. Muchas veces los cuidadores traen atrás ya duelos anteriores o enfermedades de la familia anteriores, etcétera, y entonces pues hay que ponernos como bien alertas para poder darles este proceso de la atención. Y también una parte muy importante que me gustaría plantear es que el personal de salud, aunque mucha gente cree que no es así, pues también estamos en juego cada que atendemos a un paciente. Claro, también requieren. Nuestras emociones también están al pie del cañón. A veces te dan ganas de llorar con el paciente, pero de alguna manera dices, no, respira profundo, vamos a dar la intervención, y pues obviamente ya alguien después… tiene que ser el fuerte en el exactamente, escenario, ¿no? Y ya después pues tomas tus técnicas de autocuidado, ¿no? Estamos entrenados un poco como para esto, ¿no? Pero pues cada caso es difícil, cada caso es individual. Pues ya lo ven, los cuidados paliativos, desde mi perspectiva, y platicábamos ahora fuera del aire, es un poco rehumanizar la medicina, reestructurar y redimensionar al ser humano en esta tridimensionalidad para poder comprender que la persona no solamente está viviendo una pérdida física, sino una pérdida emocional, una pérdida psicológica desde el concepto de cómo está viviendo la enfermedad, y la parte espiritual, que es importantísimo. Pues un placer, muchísimas gracias. Redes sociales, y nos ibas a compartir que hay un congreso maravilloso. Sí, claro. Una de las necesidades que tenemos en nuestro país es educar a los profesionales de la salud, no solo médicos, no solo enfermeras, sino de otras áreas, porque el dolor es un síntoma muy importante al final de la vida en muchas enfermedades crónicas, y pues tenemos que aprender a tratarlo, ¿no? Entonces, el próximo 21 y 22 de este mes, en Expo Guadalajara, vamos a tener nuestro primer congreso ALGIA de dolor y cuidados paliativos. Somos un grupo de profesores muy interesados en la educación en dolor y en cuidados paliativos, y pues vamos a tener estos 2 días diferentes actividades en diferentes talleres donde se pueden educar,
y pues justo traemos el día de hoy 2 becas. Wow. Por si algún profesional de la salud está interesado en acudir a este congreso, bueno, pues con todo gusto nos encantaría tenerlos 21 allá. y 22 de noviembre en Guadalajara. Búsquenos a través de nuestra página de Bien Integra. Les voy a dejar mi número, es 5568-045133, y danos tus números y dónde te van a contactar para... Nos pueden contactar en Paliativos GEA, que es nuestra página de Facebook, y también nos pueden contactar en la página de Algía, en donde van a encontrar toda esta información. Y pues bueno, constantemente estamos publicando documentos, charlas, videos, para que la gente y el personal de salud en general pues se vaya capacitando en estos temas. Maravilloso, pues ya lo saben, 21 y 22 de noviembre, a través de GEA Cuidados Paliativos y Algía, búsquenlo, ahí estará. Y yo les quiero compartir que justo también 25 y 26 de noviembre estaremos en Guadalajara dando el taller de inteligencia emocional. Búsquenme, escríbanme a Horacio Guzmán Terapeuta. Tenemos un curso también de Ayurveda que estaremos dando también en diciembre, y tenemos una conferencia sobre redes sociales y nuestros adolescentes el 6 de diciembre. Escríbanos, pregúntenos, 6 de diciembre, redes sociales y nuestros adolescentes, Duc Producciones y Horacio Guzmán Terapeuta. Estamos interesados y continuamos con este proceso que no termina. Todo lo que podamos compartir y dar y que sea de beneficio para todos los seres es importante que esté ahí. Recuerden, 25 y 26 de noviembre en Guadalajara y 6 de diciembre en la Ciudad de México, esta conferencia que estaremos dando en el sur de la ciudad, en Coyoacán. Ya les informaremos exactamente en dónde. Quiero agradecer a todos los que nos siguen, a Horacio Guzmán Terapeuta, a Bien Integra y a Duc Producciones. Gracias por seguirnos, por acompañarnos. Gracias a todos, a Patricia Peláez, a Pati Landeros, a mis amigos de Miguel Hidalgo, a todos los que hacen posible, y gracias a la doctora Adriana Templos por estar aquí. No se olviden, Nancy, gracias, besos y estamos al habla. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.